Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y hace poco me hacían unas preguntas sobre impresión en blanco y negro. Bien, pues en este tutorial vamos a ver cómo pasar nuestras fotografías a modo de color duotono para conseguir una mejor impresión en blanco y negro. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. Antes de empezar con el tutorial, quiero dar una breve explicación de lo que son los duotonos y para qué sirven. Vamos a poner el caso de que queremos imprimir una fotografía de blanco y negro en una imprenta. Nuestra fotografía de blanco y negro, o lo que es lo mismo, de escala de grises, tiene hasta 256 niveles de gris, pero nos encontramos con que la imprenta, imprimiendo a una tinta, nos va a ofrecer un máximo de 50 niveles de gris. Aquí es donde entran en juego los duotonos. Gracias a los duotonos vamos a poder imprimir 50 niveles de gris por cada tinta, y teniendo en cuenta que los duotonos podemos dividirlos en monotonos, duotonos, tritonos y cuatritonos, o lo que viene a ser lo mismo, con una tinta, con dos tintas, con tres tintas y con cuatro tintas. ¿Esto qué significa? Que si nosotros imprimimos nuestra fotografía con un cuatritono, tendremos hasta 200 niveles de gris, y en lugar de ese aspecto tan tosco que nos ofrecía una impresión a una sola tinta con 50 niveles de gris, vamos a conseguir una fotografía con un mayor rango dinámico y un aspecto bastante más saludable. Dicho esto, vamos al tutorial. Yo voy a partir de esta fotografía que vemos aquí, que tengo en modo de color RGB y a 16 bits por canal. Lo de los 16 bits, ahora veréis por qué lo digo. Yo, antes de empezar a pasarla a duotono, lo primero que voy a hacer es quitar estos cables que tengo aquí. Lo tengo ya hecho y vosotros podéis ver en la caja de descripción del vídeo un enlace que os lleva al tutorial donde explico cómo quitar los cables. Dicho esto, acoplo las dos capas para trabajar con una sola capa, y lo primero que hay que hacer es pasar a escala de grises la imagen. Diréis, ¿por qué pasar a escala de grises? Bien, porque para pasar a modo de color duotono nos obliga a pasar primero a modo de color escala de grises y después a modo de color duotono. Pero como la escala de grises, si venimos a imagen, modo, escala de grises, nos saca una ventanita que dice descartar información de color y nos aconseja que lo hagamos por ajustes blanco y negro. Si le damos a descartar, nos la convierte a escala de grises tal cual la tenemos, pero a lo mejor no es el blanco y negro que nosotros queríamos. Doy marcha atrás, pulsando control Z para deshacer, y lo primero que voy a hacer es venirme abajo a la paleta de capas y crear una capa de ajuste de blanco y negro. Ahora ya tenemos un mayor control sobre lo que queremos hacer. Yo voy a coger uno de los ajustes que vienen predefinidos, que va a ser el filtro rojo, con el que le voy a dar mucha más vida a la fotografía. Una vez hecho esto, cierro y combino con la capa de abajo. Para ello, pulso control E o me vengo a combinar hacia abajo. Una vez la tengo combinada, ahora sí, ahora me vengo a imagen, modo escala de grises. Le vuelvo a decir descartar. Y ahora ya tenemos en escala de grises nuestra fotografía, pero la tenemos con el blanco y negro que nos interesaba. He cogido un ajuste predefinido para que veáis cómo habría que hacerlo. Podríais haber hecho este mismo blanco y negro manejando los reguladores de cada canal de color, pero bueno, para ir abreviando he preferido hacerlo así. Una vez venimos aquí es cuando ya tenemos que pasarlo a modo de color duotono. Venimos igualmente a imagen, modo, y nos encontramos con que duotono está en gris y no nos permite seleccionarlo. Bien, ¿esto a qué se debe? Esto se debe a que tenemos nuestra fotografía a 16 bits por canal, y para que nos lo permita la tenemos que poner a 8 bits por canal. La ponemos a 8 bits por canal y ahora sí, ahora venimos a imagen, modo, duotono. Y automáticamente ya tenemos un duotono por defecto, que es el último que yo he usado y que lo estuve usando para
desarrollar el tutorial y demás. Pero bueno, voy a explicaros un poco lo que sería esta ventana. En ajuste preestablecido nos encontramos con que tenemos un montón de ajustes preestablecidos y que son bastante habituales en su uso y que yo desde luego aconsejo usar cualquiera de esos y después a partir de ahí modificarlo como ahora después veremos. Luego aparte tenemos aquí el tipo y vemos que tenemos monotono, duotono, tritono, cuatritono, tal como dije al principio del vídeo. Podemos escoger entre el número de tintas que vamos a tener en nuestro duotono. Si, por ejemplo, dijésemos un monotono, vamos a poner esto aquí para que no moleste, vemos que nos pone una tinta negra, que es la que se usaría a la hora de imprimir nuestra escala de grises. Pero vemos que nos sobreexpone mucho la fotografía. Esto es debido a que aquí vemos a mano izquierda de este icono una curva. Si hacemos clic izquierdo sobre ella, nos aparece la curva y aquí es donde podemos controlar de qué manera queremos que afecte este negro sobre nuestra fotografía. Podemos ver que la curva va de iluminaciones a la izquierda a sombras a la derecha y que podemos añadir hasta 13 puntos. Los podemos añadir bien manualmente. Aquí, por ejemplo, en este punto que tenemos, en vez de 24, decirle 50, y como vemos automáticamente nos cambia por completo la fotografía, puesto que estamos afectando en este punto de aquí, que es el que al subirlo hacia arriba nos ha dado una mayor densidad de tinta en ese punto. Volvemos como estaba y lo que vamos a hacer, por ejemplo, es eliminar todos los puntos. También podemos eliminar los puntos si arrastramos hasta arriba o hasta abajo. Y aquí vemos que tenemos la fotografía únicamente con la tinta negra, pero sin que afecte en ningún punto en especial. Aquí podríamos coger y decir, bueno, pues queremos más densidad de tinta en esta zona de las iluminaciones. Y al meter más cantidad de tinta en las iluminaciones, por lógica se nos oscurece la fotografía. Si al contrario bajáramos el punto hacia abajo, lo que haría sería darnos más iluminación. Pero bueno, lo importante es que sepáis que podéis trabajar con cualquiera de las tintas que tengamos en la curva e ir adaptando esa tinta a el resultado final que nosotros queramos. Lo más habitual es trabajar con duotonos. Vamos a dejar esta curva sin puntos. Y ahora vemos que tenemos dos tintas, pero la segunda tinta que ha aparecido está sin definir. Debemos definirla. La primera nos va a afectar a las sombras y la segunda nos va a afectar a las iluminaciones. Y aquí es donde nosotros podemos dar un tinte de color a la hora de crear nuestro duotono. Podemos venir y nos venimos a Biblioteca de Colores y vamos a coger un Pantone. ¿Esto qué tiene de bueno? Tiene de bueno que cuando vayamos a imprimir en la imprenta van a saber en todo momento el color exacto con el que hemos creado nuestro blanco y negro. Y esto ya os digo yo que es bastante importante. Vamos a coger, pues no sé, por ejemplo, para ponernos con el ejemplo que hemos visto en la imagen de miniatura del vídeo, por ejemplo, este tono. Damos OK y ahora, como veis, ya tenemos el nombre del Pantone que hemos usado a la derecha, la tinta negra, y al igual que hemos hecho antes, podríamos coger y modificar lo que sería nuestra tinta en cada zona de la fotografía. Por ejemplo, decimos, bueno, pues en sombras no queremos que tenga tanta tinta azul, pues se la bajamos. Sería nada más que bajar en los negros el azul. Y como veis, vamos consiguiendo un resultado mucho más suave. Bueno, dicho esto, vamos a ver otra parte de la ventanita. Bueno, lógicamente podemos meter tritonos, podemos meter cuatritonos. Como veis, siempre nos va a aparecer por definir la tinta que queremos usar en el nuevo canal de color que le estamos añadiendo. Por eso es por lo que he comentado que lo más aconsejable es coger, pues no sé, cualquier color de los que vienen por defecto, por ejemplo este, y sobre este empezar a trabajar. Por ejemplo, quiero un tritono, bien, pues aquí voy a añadir, siempre me vengo a Biblioteca de Colores y voy a coger, como antes, el color azul. Damos OK, ya veis que tenemos una mezcla
entre las tintas negras, el verde y los azules que acabamos de añadir, consiguiendo todavía un mayor rango dinámico en nuestra fotografía. Dicho ya todo esto, vamos a suponer que el duotono que queremos es este. Bien, damos OK y ya tenemos nuestro duotono. Ahora es cuando viene la pregunta del millón. ¿Cuál sería la pregunta del millón? Y ahora, ¿en qué formato vamos a enviar a imprimir esto o cómo lo vamos a imprimir? Una opción podría ser convertir a CMYK, pero no es necesario. O sea, ya que hemos convertido a duotono, podemos tenerlo así. Lo primero que yo haría sería preguntar a la imprenta en qué formato quiere que le envíe el duotono, puesto que la imprenta es la que mejor te va a decir cómo lo quiere. Igual te dice, conviértelo a CMYK y me lo envías en CMYK. Vale, pues ya está. Conviertes a CMYK, guardas como TIFF y se lo envías. Pero tenemos varias opciones. Una de ellas sería exportar a EPS, venir a Archivo, guardar como, y aquí le vamos a decir como EPS o incluso como PDF, pero normalmente como EPS porque de esta manera lo vamos a poder colocar en otras aplicaciones y vamos a conservar todos los colores tal como los tenemos. Incluso nos va a reconocer los pantones que hemos usado en función de la aplicación en la que estemos colocando la imagen. Cancelamos. Otra opción sería pasar el duotono a imagen, modo, multicanal, acoplar capas, OK. Y aquí lo que vamos a tener es una información de las tintas que hemos usado y una vez tenemos ya pasado a multicanal, lo único que vamos a hacer es archivo, guardar como, decirle que lo guarde en formato DCS 2.0, de manera que nos va a guardar la información de cada canal en este tipo de formato. Deshago. También quiero añadir que podéis volver a imagen, modo, color RGB y el blanco y negro que habéis conseguido, pues guardarlo como habitualmente lo venís guardando en JPEG para subir a vuestra página web o las redes sociales o donde queráis. Y para finalizar me gustaría comentar que podemos editar nuestro duotono siempre que queramos. Únicamente tenemos que venir a imagen, modo, duotono y automáticamente nos va a volver a abrir la ventana con el duotono que tenemos y aquí pues podemos coger y editar nuestro duotono, cambiarlo por completo, ajustar, hacer un ajuste más fino, en fin, esto ya es cosa de cada uno y de la fotografía con la que esté trabajando. Y esto sería todo. Sé que ha sido un tutorial quizá un poco pesado por lo teórico en sí, pero es algo que siempre viene bien saber y que espero que os haya sido de utilidad. Espero que el tutorial haya sido de vuestro agrado, me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita.